comunicación para participar de esta conferencia. Les recuerdo que al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas con nuestra panelista invitada. Vamos a darle algunos datos acerca de nuestra siguiente conferencista, y ella es vicepresidente de Prevención y Servicios. Su rol es el de direccionar la gestión técnica de la compañía de seguros en el ramo de riesgos laborales, hacia la gestión efectiva del riesgo en materia de prevención e intervención de la siniestralidad por accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Ella cuenta además con una amplia experiencia de 20 años en el Sistema General de Seguridad Social y en riesgos laborales en Colombia. Es especialista además en gerencia estratégica de la Universidad de La Sabana, especialista además en administración en salud del Centro de Estudios en Administración en Salud SEAD y especialista en salud ocupacional y por si fuera poco, es enfermera profesional de la Universidad Pontificia Javeriana. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la doctora Luz Estela. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos, la audiencia que nos acompaña ya de manera virtual, un saludo muy especial. Bueno, vamos a conversar de un tema y este nombre que le he puesto yo a la conferencia, ustedes dirán, pero Estela le pone trabajo desde la casa y no trabajo en casa o teletrabajo o trabajo remoto. Esto tiene una intención realmente, porque hoy todas las modalidades que existen en materia de trabajar desde la casa son unas diferencias de tipo regulatorio, unas más claras que otras y otras absolutamente con gran incertidumbre, sobre todo para los empleadores en la forma que deben administrar toda esta situación de sus equipos de trabajo. Entonces vamos a pensar el trabajo desde la casa y nos vamos a olvidar, aunque vamos a repasar ahorita, cuáles son esas figuras que hay y cuáles son los problemas y cuáles son los elementos que quiero yo aportarles hoy para que independiente de la figura que tengan ustedes vinculado a ese trabajador, puedan desarrollar una gestión efectiva del riesgo en materia de prevención del accidente y la enfermedad laboral. Porque, señores, les quiero decir que sin importar la figura, la responsabilidad patronal de ese empleador no cesa, y el riesgo que tiene que asumir un trabajador estando en su casa y la responsabilidad de un empleador en asumir y controlar ese riesgo está ahí. Entonces, concentrémonos en que, sin importar la figura, tenemos que buscar cómo vamos a prevenir. Bueno, hay unas reflexiones importantes que me pareció interesante traerlas, y es, la primera de ellas, pues el COVID nos puso en la mesa temas que no conversábamos de manera permanente, como el tema de un comportamiento epidemiológico de una enfermedad, hablar de pandemias, hablar de endemias, etcétera, hablar de curvas de contagio, hablar de aislamiento y por ende pues hablar de trabajo en casa. Eso era algo como de verdad lejano, con un anhelo de muchos de poderlo hacer, pero realmente en la práctica muy difícil de consolidar. La primera medida del gobierno, pues a nivel mundial, fue los que podíamos irnos a trabajar en casa, vamos a trabajar en casa. Y hay muchas discusiones, y este punto es muy importante, muchas discusiones legales de las figuras que hay alrededor de esto. Y lo cierto es que todas esas discusiones hoy dejan grandes vacíos en los empleadores para lograr una gestión efectiva del tema, para poder habilitar de manera más tranquila a la planta de trabajadores en esta modalidad y de esta forma, digamos, contribuir a que esta sea de verdad una alternativa que pueda ser permanente. ¿Quiénes pueden trabajar desde sus casas? La pregunta de oro, pues hay que mirar la actividad económica, las ocupaciones. Ahorita les voy a mostrar unas estadísticas bien interesantes en ese sentido. ¿Cómo se puede proteger al trabajador y al mismo tiempo la productividad empresarial? Esta es una pregunta súper relevante y no la han hecho muchos empleadores a la aseguradora, a Colmena Seguros.
Y la pregunta es, bueno, yo tengo que ponerle al trabajador la silla, tengo que adecuarle el puesto de trabajo, tengo que darle el computador, tengo que ajustar el plan de datos para que trabaje. ¿Cuál es mi responsabilidad? Oiga, ¿y cuál es la responsabilidad del trabajador? Él tiene que cuidarse, él tiene una responsabilidad frente a la gestión del riesgo, y todas esas dudas hacen que esta figura, que es una figura buena, interesante y que trae grandes beneficios, como ahorita les voy a contar, pues genere angustia en el empresario. Recientemente conversábamos con una empresa muy grande acá del país y decía ese gerente, oiga Estela, pero ¿cómo hago? Yo tengo unas oficinas que desafortunadamente antes de la pandemia, pues alquilé, hice un contrato de leasing donde todo el mobiliario y todas las instalaciones, pues bajo ese contrato, pues tienen que estar ahí. O sea, no puedo sacar las sillas de la oficina, no puedo llevarme ningún implemento de trabajo, y resulta que toda mi planta administrativa, pues en las encuestas me ha dicho que quiere estar trabajando desde casa. Y si yo analizo los otros costos derivados de eso, me doy cuenta que sí es eficiente que ellos estén en casa. ¿Pero qué hago? El trabajador tiene que él mismo poner su puesto de trabajo y acondicionarlo, porque es que yo tengo acá estas oficinas. Entonces, ¿yo qué le digo? Usted, si quiere trabajar, pues véngase aquí que tengo la oficina. Y si no, usted asuma el riesgo que usted está allá en su casa y yo me quito el problema. Y resulta que ni lo uno ni lo otro. Realmente esas son las preguntas del día de hoy de los empleadores. ¿Cómo hago más eficientes mis esquemas? ¿Cómo habilito realmente estas figuras que permitan cuidar la productividad de la empresa, pero también cuidar al trabajador? Y el marco regulatorio, como les decía, que nos marca grandes incertidumbres. Esto nos genera una serie de retos que yo pretendo que en lo que vamos a conversar ahorita rápidamente los podamos resolver. Los marcos regulatorios que nos queden medianamente claros dentro de lo que hay hoy, mirar una regulación que asegure los derechos laborales, porque realmente el tema de la jornada de trabajo, el tema de la jornada en cuanto a horario y en cuanto a días de la semana habilitados para trabajar, todo eso en el tema de trabajo en casa o trabajo desde casa o cualquier otra de las figuras genera un interrogante gigantesco. Formas de trabajo, estas formas de trabajo necesariamente nos generan un reto, y es el reto de la confianza entre el empleador y el colaborador, porque los esquemas de supervisión cambian, y al cambiar esos esquemas de supervisión tenemos que reemplazar la forma en que estamos interactuando con nuestro grupo de colaboradores. Para ello entonces los invito a que en 4 punticos rápidamente pues conversemos sobre esta situación. Ustedes allá, las realidades de sus empresas, vayan mirando todos estos elementos, cómo los aplico, cómo los estoy haciendo, me está sirviendo, no me está sirviendo, y al final guarden todas las preguntas que se nos queden. Entonces vamos a ver cómo el trabajo en casa realmente es una alternativa mundial, lo vamos a ver en cifras, las diferencias entre teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto, que acuérdense que la última figura que tenemos en el país es esa, trabajo remoto, o sea, tenemos en este momento esas 3 figuras habilitadas. ¿Cuáles son esos requerimientos técnicos de trabajar desde la casa? Y la forma en que, desde la visión nuestra en Colmena Seguros, con nuestro equipo de asesores, hemos construido para acompañar a nuestras empresas en la forma en que se debe gestionar este riesgo. Cifras importantes. Antes de la pandemia, habían más o menos 122,000 teletrabajadores. Y hoy, según un estudio
que hizo la ANDI, podemos afirmar que tenemos cerca de 4 millones de colombianos en las modalidades de trabajo en casa y teletrabajo. Todavía no hay estadísticas de trabajo remoto porque es una figura que recientemente salió. La Organización Internacional del Trabajo, esta cifra duele, genera dolor, habla de que casi del 1.600.000 de trabajadores que hay en la economía informal, estos disminuyeron más o menos en un 60%, y disminuyeron ¿por qué? No porque se hayan formalizado, sino porque desapareció su oficio. Y al desaparecer su oficio, pues están entrando dentro de las tasas de desempleo del mundo, y esto es algo que como ciudadanos y como personas nos tiene que preocupar y nos tiene que generar muchas reflexiones. Y este último dato es bien interesante. El 74% de los colombianos quisiera volver a su trabajo en un modelo híbrido, es decir, los que pueden trabajar desde casa, yo quiero seguir en casa y poder ir de manera alterna al sitio físico. Entonces, con estos datos y otros adicionales, como por ejemplo este, que lo estuve revisando de un estudio que hizo la Universidad de Chicago. Estos dos investigadores, Dingell y Newman, se pusieron a la tarea de mirar cuál era el método un poco para poder evaluar en una población, en un país, cómo estaba la composición de población que podía trabajar en casa, que debía trabajar en sitio, etcétera. Y esa metodología la aplicó aquí en Colombia, y los invito a que revisen ese estudio. Lo publicó aquí en Colombia el CESLAT, que es el Centro de Investigación. Este centro tiene sede acá en Medellín, y de verdad es un estudio muy valioso, muy interesante. Los datos más relevantes de ese estudio, dentro de las personas que pueden trabajar desde casa, si ustedes ven, pues los porcentajes más altos, de un 53%, y que va de manera descendente hasta llegar a un 14%, donde estamos viendo que se concentran los países que más están en capacidad las personas de trabajar en casa. Pues estamos viendo que son los países con un nivel de desarrollo económico mayor. Y eso tiene una característica muy clave, definitivamente. Una sociedad, un país donde su población pues tiene un nivel de educación y tiene un nivel de desarrollo que no le permite tener personas en trabajo en casa, son los países latinoamericanos realmente. Y esto pues esta curva muy sencillita no lo deja ver como muy claro. En Colombia este estudio lo hizo también basado en esta metodología del CESLAT, como les cuento, y nos cuentan acá cuáles son las actividades económicas que, pues según el estudio que ellos hicieron, pueden hacer trabajo en casa. Pues esto parece como obvio, ¿no? Pero pues se corroboró. Lo que está en rojo es lo que no se puede estar haciendo trabajo en casa, lo que es grisecito, algo más oscuro, lo puede hacer, y el que es gris clarito lo puede hacer parcialmente. Y la conclusión de este gráfico, que también es muy visible esa conclusión, definitivamente las actividades económicas donde pues tenemos una producción, digamos, de manufactura y de producto, digamos, tangible, pues son las actividades que no pueden desarrollar trabajo en casa. Estas actividades concentran la población de trabajadores pues importante en niveles operativos, en niveles de trabajo de campo, etcétera. Y obviamente las que tienen que ver con servicios como la intermediación financiera, pues son las actividades que tienen más potencial de poder desarrollar ese trabajo. Aquí la posibilidad de trabajar desde la casa según el tipo de empleo, esto es bien interesante. Los ocupados informales, obviamente que no, porque los ocupados informales pues normalmente son ocupados de poblaciones que llamamos poblaciones informales y oficios informales, el plomero, el albañil, etcétera.
Esos oficios, pues obviamente que concentran acá esa informalidad, no se puede. Los formales, que son ya las profesiones liberales, los médicos, los abogados, etcétera, los contadores, pues estarían en ese grupo. Miren este dato tan interesante, que es la característica socioeconómica de las personas que pueden trabajar desde la casa. O sea, no cualquiera, ni porque quiera trabajar desde la casa, lo puede hacer. Y mire este estudio lo que encuentra. El 99%, perdón que aquí me está jugando una mala pasada, el 99% de las personas tienen acceso a electricidad, el 63% tienen computador, el 99% tiene al menos un celular, y el promedio, digamos, de personas que viven en el hogar es de 3.7 personas, pues el grupo familiar, y el 43% vive con al menos un niño menor de 13 años. Esto es importante porque definitivamente nos denota que hay que tener unas condiciones pues mínimas para poder operar el trabajo en casa. O sea, no, si la persona no tiene los recursos para poder subsidiar muchas de estas cosas, pues no lo va a poder hacer. Mirando esto, ¿qué aprendizajes entonces ya si nos paramos ya en este año, ya 2021, estamos cerrando ya el mes de octubre, ya hemos pasado casi ya 2 años, no todavía no, 1 año y como 10 meses de pandemia, y seguimos diciendo el COVID todavía está y va a estar siempre, ¿sí? Va a ser parte ya de nuestra vida. Entonces, definitivamente ante esta realidad, pues la primera reflexión es que el trabajo puede ser un qué y no un dónde. Y un empleador que tenga la posibilidad de evaluar que en su grupo de trabajo haya la posibilidad de tener esta alternativa para un grupo, debe evaluarlo. Obvio, eso depende de los modelos de negocio de cada compañía. Por ejemplo, el nuestro, en Colmena Seguros, para nosotros es muy importante la presencia, el contacto, el vernos a los ojos y conversar en una reunión con nuestros clientes. Pero igual lo estamos haciendo de manera mixta, ¿sí? De tal forma que eso no se pierda y se pueda mantener el aforo en las oficinas y garantizar todos los protocolos de bioseguridad. Pero es importante que pensemos que si hay la opción, el empleador debería contemplar este elemento dentro de su plan de gestión. La evolución en la cultura empresarial y social, un aspecto muy importante como la flexibilidad, el balance y la productividad. O sea, yo empleador, si yo no evalúo que ese esquema representa para mí unas eficiencias en mi operación, seguramente pues no me voy a inclinar por ello. Si yo como empleador creo que el mandar a los trabajadores a la casa me quita mi responsabilidad patronal frente al riesgo, pues ahí también tengo un error de interpretación del tema. Entonces, hay que hacer un balance en todo el esquema y nunca se puede perder de vista que donde esté el trabajador, pues el empleador tiene una responsabilidad y ese trabajador también tiene una responsabilidad frente a su autocuidado. Si uno hiciera un balance, aquí les hice una lista muy sencilla, un balance entre lo bueno y lo no tan bueno que hemos aprendido en todo este tiempo, podemos decir aquí en la columna del lado derecho, pues flexibilidad en el trabajo, ya lo hemos hablado, pues muchísima flexibilidad en los horarios, en las jornadas, etcétera. Mayor productividad, y este es un estudio también que nos muestra que la productividad se ha demostrado que aumenta más o menos un 23%. Hay un grado de autonomía, hay una calidad de vida laboral que reduce el ausentismo casi en un 63%, esa reducción de ausentismo, y les voy a contar experiencias vívidas que hemos tenido en eso. Muchas personas en la pandemia tomaron la decisión, pues estando en su casa, pueden comer mejor, pueden tener actividad física, pueden desarrollar unos hábitos saludables frente a su gestión y eso ha hecho que mejoren su calidad de vida y su condición de salud. Hay otros que no,
no es el ejemplo desafortunadamente para todos, pero la mayoría de la gente aprovechó para hacer eso, y eso hizo que pues se reduzca el ausentismo, digamos, por causas de enfermedad natural. Pero también se demostró que las personas pues ya no van tanto al médico, o sea, cuando la persona ya va al médico es porque siente que necesita ir a una consulta médica, y eso hizo que pues se pudiese también manejar un poco el tema de la crisis de la red hospitalaria. Entonces, todo eso viene generando aprendizajes en la población, en los trabajadores, que son elementos positivos frente a la gestión. El menor gasto en la estructura física, miren, el estudio arroja que es más o menos del 18%, esa reducción, y sin decir y sin discutir este último punto que es obvio para todos, que es la transformación digital. Sin embargo, hay otros elementos que contrarrestan esos elementos tan positivos, como es la ansiedad y el estrés de la convivencia, porque pues está el grupo familiar, cada uno está en sus actividades, desarrollando su rol o de estudiante, o de empresario, o de trabajador, o de jefe, etcétera, y toda esa convivencia genera pues momentos de ansiedad. Y el riesgo psicosocial sabemos que es un tema que es inherente a estar en esta nueva condición. Si no tengo un buen plan de datos, si no tengo una buena red de conectividad, me estreso, me angustio porque no puedo entrar a la reunión, porque me desconecté, porque no me entendieron nada de lo que yo estaba diciendo, y todos esos elementos suman a que la persona realmente pues pierda ese equilibrio emocional que necesitamos que tenga. Este elemento me pareció muy interesante, y es cierto, la procrastinación. O sea, no, lo hago mañana, lo hago más tarde, no, lo hago la semana entrante, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque siento que tengo todo el tiempo del mundo para poder hacer las cosas. Entonces, dilato. Esos son otros de los hallazgos de elementos que no son tan positivos de este cambio. El manejo de distractores. Confiésese, ¿quién en una videoconferencia por Zoom le entra un mensaje por el WhatsApp y ahí mismo no mira el celular? ¿Sí? Y cuidado los que a veces nos toca por trabajo arriesgarnos, y entonces estamos en la plataforma de Zoom y estamos en otra reunión con la de Teams, y por el celular estamos con Meet. Entonces nos hemos llegado, ¿sí?, a tener tantos distractores, y encima de eso llega el niño en la casa, llega la persona que está en la casa ayudándole a uno, o el esposo, y todo eso confluye y genera muchísimos distractores, y eso también genera unos riesgos psicosociales importantes. Y el último, que es el que más le preocupa a los empleadores, es el control del desempeño. Y ahí es donde el tema de la confianza y del proceso de confianza colaborador-empleador es fundamental. Pero esa preocupación sobre el control del desempeño pues también hace que algunos jefes exageren, ¿sí?, su forma o su esquema de supervisión, y aumente los riesgos psicosociales de ese grupo por el estilo de liderazgo que cambia al buscar, digamos, ese mayor control. Por ejemplo, en nuestra compañía les quiero decir que desde el comienzo, desde el primer día que estuvimos trabajando en casa, todos tenemos en las reuniones que tener la cámara prendida, ¿sí? ¿Por qué? Pero eso fue algo que empezamos a construir como digamos, como cultura de gestión. Porque ¿cuáles son los riesgos de estar en casa y de relajar los horarios, de relajar que ya no tengo que arreglarme para ir a presentarme con nadie o para hablar con nadie, que no tengo horario de traslado, entonces puedo saltar de la cama a la reunión, o cuidado quedarme en la cama mirando la pantalla y estando en la reunión? Entonces todas esas cosas que son elementos que dificultan que haya un trabajo en casa efectivo, pues se pueden contrarrestar con medidas sencillas, que si se adoptaron desde el comienzo son más fáciles, pero que a posterior obviamente generan traumatismos en las personas, y cada empresa con su modelo podrá establecer esos elementos esenciales para poder garantizar este cambio. Bueno,
Rápidamente, legalmente hay unas diferencias hoy entre las diferentes modalidades de trabajo. Si hablamos de teletrabajo, y acá hay un resumen muy concretico del tema, si hablamos de teletrabajo, el teletrabajo desde la ley 1221 está muy claro, bueno, medianamente claro frente a responsabilidades del empleador, responsabilidades administrativas, y hay unas características contractuales que definen esa figura de teletrabajo. Entonces, decir que una persona está en teletrabajo tiene una figura jurídica clara, digamos lo que el empleador tiene unas reglas muy delimitadas. Sin embargo, frente al tema de seguridad y salud en el trabajo, sigue teniendo los vacíos que tienen las otras figuras. ¿Cómo reporto un accidente? ¿Cuándo lo reporto? Cuando realmente esto sí es accidente o no es accidente, o es accidente o es enfermedad o no es enfermedad, y eso sigue generando una serie de vacíos que ahí es donde están todas las oportunidades del sistema para seguir trabajando en garantizar mayor control y mayor eficiencia en este proceso. El trabajo en casa apareció como y esta es una figura laboral, formal y contractual, mientras que esta, que sale pues básicamente por la pandemia, pues es una situación temporal, transitoria, todos lo sabemos, que está básicamente, salió por la circular 021 y se reguló en cierta manera con la 041. Entonces, aquí en el trabajo en casa no hay cambios en el contrato de trabajo de la persona sigue trabajando bajo su mismo contrato laboral, y aquí lo que surgen son algunos elementos que ayuden a poder hacer más viable el esquema. Entonces, por eso aparece en esta figura el auxilio de conectividad, que es básicamente el auxilio que se le da a un colaborador que devenga hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes para que invierta en su plan de datos, etcétera, y en su red de su inversión, digamos, en materia de conectividad, y pues obviamente al no tener que desplazarse, pues eso compense de alguna manera ese gasto que va a tener el trabajador. Pero también sigue teniendo unos vacíos muy grandes en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y la última que salió, que es el trabajo remoto, que está básicamente dado por la ley 2121 de 2021, que es muy reciente. Esta figura es bien curiosa, porque es que esta figura dice que el trabajador puede estar en cualquier sitio trabajando desde que esté conectado remotamente. ¿Y remotamente qué quiere decir? Que use las tecnologías para poder desarrollar su labor, pero nunca va a la oficina, nunca se ve con su jefe, nunca se ve con sus compañeros, porque todo lo hace usando tecnologías. Esa es la definición que aparece en trabajo remoto. En ese trabajo remoto también surgieron algunos elementos que el gobierno, digamos, empezó a instrumentar a partir de esta ley, como es que hay que generar un cambio, un ajuste en el contrato, ahí sí hay ajuste en el contrato de trabajo, y nos asignan unas responsabilidades muy concretas a las aseguradoras en materia de acompañamiento frente al tema de identificación de riesgo, gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo y acompañamiento al empleador y al trabajador para evolucionar en este tema. Entonces, esta es una figura que pareciera ser un poquito más completa, pero igual, también deja vacíos, no sienta unas bases clarísimas para el empleador, y en todas las figuras siempre aparece la duda de la responsabilidad patronal, ¿sí? ¿Qué tan responsable soy yo como empleador con ese trabajador frente al riesgo, ¿sí? Si le pongo o no le pongo los elementos de la oficina, eso impacta o no impacta el tema, eso me baja o no me baja mi responsabilidad como empleador, yo le pongo la silla, le pongo el monitor, pero el trabajador no usa la silla,
no acondiciona en su casa un espacio para poder desarrollar con buena ventilación, buena luz su trabajo, oiga, hasta qué punto yo como empleador tengo que asumir eso por el trabajador, y ahí es donde están todos esos vacíos que hay que seguir trabajando, hay que seguir, digamos, buscando en encontrar la tangibilización de las respuestas efectivas. Rápidamente, pues ya estos ya se los resumí, cuáles son esas formas de trabajo. Acá me voy a detener porque acá es donde vemos los elementos específicos de la gestión del empleador. En el teletrabajo se debe garantizar los elementos de trabajo, todas las conexiones, etcétera, y garantizar ese mantenimiento. Hay el auxilio de conectividad. En trabajo en casa también se deben garantizar los elementos, pero acá el auxilio de conectividad es muy claro, y acá en el trabajo remoto, pues también hay que garantizar por parte del empleador esos recursos. Entonces, en conclusión, en las tres figuras, el empleador tiene que dar los recursos de conectividad o apoyar los recursos de conectividad. En todos debe haber afiliación de ese trabajador al sistema de seguridad social, es decir, EPS, riesgos laborales, pensiones, etcétera, en trabajo en casa. Y en el trabajo remoto, hay pues un espacio que se ha dado el gobierno para diseñar un formulario electrónico de afiliación al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para facilitar que el empleado lo pueda hacer más fácil, porque como esta gente nunca se ve ni nunca va a una oficina. Y lo que les decía, asigna unas responsabilidades importantes a las ARLs de acompañar al empleador y al trabajador en la verificación de la condición de trabajo, y en que nosotros aseguremos el apoyo de esos formularios de afiliación para que sea mucho más claro. La ARL debe conocer la actividad que hace el trabajador, el lugar, el horario, la clase de riesgo, etcétera, y la ubicación, digamos, de ese centro de trabajo. Bueno, aquí me han dicho que tengo que ser exacta con el tiempo, entonces yo voy juiciosa aquí, pero va a tocar correr un poquito. Requerimientos técnicos del trabajo en casa. Yo lo he dividido básicamente en 3 bloques, que para que les quede igual, estas presentaciones se las dejamos y lo pueden tener en su material de consulta. Pero hay 3 bloques, digamos, en los cuales cuando ya se piensa implementar estas figuras, hay que considerar en los manuales de gestión de las compañías, en materia de procesos, en materia de modelos de comunicación y en materia de gestión de los riesgos. Entonces, el primer grupo de estos requerimientos es que garanticemos el cumplimiento de los requisitos en materia de relaciones laborales. O sea, hay que formalizar la relación. ¿Cómo se formaliza esa relación? Aquí les traigo algunos elementos muy rápido, como que hay que comunicar de manera oficial a ese grupo de trabajadores que se le está habilitando esa nueva figura. Eso no es decir simplemente me fui a trabajar a la casa y no, tengo que tener, digamos, una comunicación formal del tema, reportar a la ARL esos trabajadores, indicando, como les digo, modo, tiempo y lugar. Y para nosotros, particularmente en Colmena, no nos interesa en cuál de las 3 figuras esté el trabajador. Para nosotros en Colmena necesitamos siempre saber de ese empleador, su trabajador que está en teletrabajo, que está en trabajo en casa o que está en trabajo remoto, estas variables. ¿Qué hace? ¿En qué tiempo lo hace? ¿En qué jornada de trabajo lo hace? ¿Y en qué lugar va a desarrollar el trabajo? Esos son los mínimos para poder hacer una cobertura frente a la ocurrencia de un accidente y una enfermedad. Reconocimiento de los apoyos de conectividad y la entrega de los equipos y demás herramientas. Pasando muy rápido, en materia de riesgos laborales, ¿cuáles son esos elementos de la gestión del trabajo desde casa? Hay que pensar en que se deben promover espacios que permitan al trabajador realizar fomento de estilo de vida y trabajo saludable, o sea, pausas activas, descanso entre una y otra reunión. Y bueno, acá no sé
Si hay alguno que se anime a levantar la mano, si tiene tiempo entre una reunión y otra, por lo menos de 5 minutos de diferencia entre una reunión y otra. Está terminando una reunión y está uno escribiéndole por el chat al otro grupo, espérame 5 minutos que ya estoy cerrando la reunión en la que estoy. Ese es nuestro día a día, ¿cierto? Entonces hay que generar esos espacios pues saludables, y lo mínimo en un espacio saludable es que haya un espacio entre una reunión y otra, pero nosotros mismos no nos lo permitimos. Entonces hay que reflexionar sobre esto. Incluir la metodología para identificación, evaluación y valoración de riesgos. O sea, si los trabajadores estén en casa, deben haber unos mínimos que la empresa debe conocer. Desde las personas que lideran los sistemas de gestión y seguridad y salud en el trabajo, desde las aseguradoras, es nuestra responsabilidad decirle al empleado qué es lo que tiene que hacer. ¿Cómo vamos a hacer una matriz de riesgos en casa? ¿Cuál es el formato que debemos tener? ¿Cuáles son los mínimos que debería acondicionarle al puesto de trabajo? ¿Qué debemos trabajar en materia de riesgo psicosocial? ¿Qué debemos trabajar en materia de fomento de estilo de vida de trabajo saludable? O sea, todos esos mínimos forman parte del paquete de gestión de riesgo y, por ende, pues establecer esas medidas de control que además nos lo obliga la Ley 1072. Ya lo mencionamos, el tema de actividades de PIP. Y por último, este elemento es muy bonito y muy importante, y es la armonización de la vida laboral con la vida familiar y personal. Estamos, o sea, los que están, o estábamos o estamos de manera transitoria entre las dos figuras en casa, la vida familiar pues ya está ahí, o sea, ya no hay una diferencia marcada entre mi casa y mi oficina, sino que ya el tema colinda de manera permanente. Entonces, esa armonización que nos permita el descanso necesario del trabajador. Se confunden las jornadas. Empezamos reuniones a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, terminamos en la noche y la jornada termina siendo día y noche. Y hay gente que no trabaja de pronto algunas jornadas en el día y termina trabajando en la noche y empieza a hacer un desorden, ¿sí?, en su ciclo, digamos, de desarrollo del trabajo. ¿Por qué? Porque no se está armonizando la vida laboral con la personal. No se hace, digamos, ninguna actividad distinta a las reuniones de cambio de pantalla, ¿sí? Porque lo único que se hace es el cambio de la pantalla por toda la jornada. Se consumen los alimentos al frente del computador, ¿no les ha pasado? Que desayunen frente al computador o que almuercen frente al computador, eso pasa, ¿sí? Entonces la armonización de todos esos elementos pues son fundamentales en nuestro plan de gestión de riesgo. ¿Cuál es la propuesta? Ya para cerrar, ¿cuál es la propuesta que nosotros vemos en materia de intervención de este tema? Lo vemos en 3 elementos centrales de intervención. Un elemento que llamamos el de gestión de cambio, el de gestión de riesgos del trabajo y un elemento de cuidado en la productividad de la empresa, pero también el autocuidado del trabajador. Entonces, en el tema de cultura, esto no puede ser algo, o sea, las personas que están en casa son la organización, o sea, los elementos de la cultura corporativa tienen que estar en las personas que están en casa. Entonces, hay que tener claro los valores, la alineación de la estrategia, la comunicación del cambio y sus fases, y el cambio también se da para cuando se regresa a la casa, de la casa a la oficina. Eso es un trauma, les cuento, para mucha gente. Por el solo hecho de tener que volver a tomar el transporte público, ya hay una cantidad de angustias en las personas, ¿sí? Pero aquellos que siguen allá de manera permanente en la casa, también hay angustias de, bueno, y yo sigo acá en la casa, y si de pronto tengo problemas de convivencia, etcétera, bueno, ¿y eso qué va a pasar conmigo? ¿Cómo yo voy a poder seguir enfrentando este manejo? Entonces, todo eso tiene que ser parte del proceso de la visión de cultura organizacional
que permita que esos elementos no se pierdan de vista, porque finalmente estamos enfrentados a una gestión de cambio. Y nuestra obligación como empresa y como responsables del sistema de gestión es acompañar la transición en ese cambio. Gestionar el cambio es que yo pase de un estado a otro, y ese cambio no me genere que me ahogue en el camino o me quede en el camino de transición, sino que realmente logre pasar al otro lado. Entonces aquí pasar al otro lado, ¿cuál es? Volver a la oficina, hacer un trabajo mixto entre oficina y casa, o definitivamente quedarme de manera permanente en casa. Entonces eso tiene que formar parte de este tema de cultura. En la gestión de riesgos, clarísimos los procesos que se pueden llevar a estas modalidades: identificación de los riesgos, los procedimientos de trabajo, las condiciones de trabajo. Y a nivel de productividad, pues básicamente hay que asegurar las condiciones del entorno para que las personas puedan hacer bien su trabajo, desarrollar las competencias de las personas que van a estar en este proceso. Si resumiéramos entonces cuáles son esos frentes de intervención ya con esas líneas de actuación que acabamos de ver, la primera línea está enfocada en las actividades de PIP. Entonces, desde las actividades de PIP debe haber un manual de prevención de riesgo laboral en el trabajo en casa. Debe haber un lineamiento corporativo de qué es lo que hay que hacer con estas personas que estamos trabajando en casa. ¿De quién nos debemos acompañar para eso? De nuestra aseguradora, ¿sí? De nuestra aseguradora. El líder o el HC de la empresa debe tocarle la puerta a su aseguradora para acompañarlo en esto. Y ese plan debe tener un plan de autocuidado de formación en todos esos elementos que ya hablamos, o sea, hay que hablar de hábitos saludables, que la persona que está en casa debe, cómo se debe alimentar, cuáles son las pausas activas que tiene que hacer, cuál es la actividad física que tiene que desarrollar, el tema de intervención del riesgo psicosocial, el tema de manejo de tiempo, etcétera. Plan de preparación y atención de emergencias, hay que tenerlo contemplado porque pues en casa también tenemos emergencias, y todas las estrategias desde el sistema de gestión que motive al trabajador y a su familia pues a realizar esta prevención efectiva. Pero cuando esa prevención nos falla, pues ya nos ocurren los eventos. Entonces aquí hay que pensar en el reporte y en la investigación de esos eventos, que es un gran vacío que tenemos hoy. Sin embargo, hay que pensar y tener claro que un trabajador en esta modalidad tiene que hacerse la investigación de accidente de trabajo. O sea, acá nosotros desde Colmena consideramos que si el empleador me ha dado tiempo, lugar, actividades, jornada y condiciones de ese trabajador, pues tengo los elementos mínimos para poder calificar un origen. Pero sí exigimos que el empleador no lo notifique siempre. Entonces, de pronto hoy el FURAT sigue funcionando igual, pero de pronto habrá que hacerle modificaciones a ese FURAT en función de trabajo en casa. Hoy tenemos un FURAT igualito, pero yo sí creo que aquí deben venir cambios en materia del FURAT. Y lo mismo en materia de enfermedad laboral. Colmena, ¿qué tiene para eso? Tiene unos productos encaminados a acompañar a los que están en la figura de teletrabajo, a los que están en la figura de trabajo en casa o a los que están en la figura de trabajo remoto con la última legislación que salió. Pero todos los tres planes de gestión y acompañamiento confluyen en estos elementos esenciales. El primero, debo tener unas guías de entendimiento. Para eso se ha trabajado. Ustedes pueden entrar a nuestro portal, descargar todas las guías de entendimiento de qué es trabajar en casa, qué es trabajar en remoto, qué es trabajar en teletrabajo. Debe haber un elemento de diagnóstico. ¿De qué? De las condiciones ergonómicas, de las ambientales, de los riesgos biológicos, de todas las condiciones de riesgo. Y dependiendo de la modalidad, se tienen los instrumentos que aplican de acuerdo a cada una de esas modalidades, pero como les digo, todas confluyen en este componente. Debe haber un plan de acción con ese diagnóstico que ya tenemos
pues debe haber un plan de acción que le dé los elementos de gestión a la empresa y debe haber, y así lo hemos considerado, una serie, digamos, de instrumentos que acompañen a intervenir los riesgos que ya se diagnosticaron. Entonces, debe haber medidas preventivas en riesgos ergonómicos, en biológicos, en riesgo psicosocial, etcétera. Entonces, los invito de verdad que este cierre de la charla los motive a ir a buscar y a conversar con nosotros en materia de todos estos elementos que pueden apoyarles en la gestión. Y por último, después de que se interviene, pues hay que estar haciendo un proceso continuo de formación en todos los elementos que ya hemos conversado en materia de intervención, para que finalmente la empresa, en un ciclo de mejora continua, pues a través de unos instrumentos que hemos diseñado, vaya chequeando qué tiene ya montado y qué no tiene montado con respecto a la gestión de estas nuevas figuras de trabajo. Y por último, y para cerrar, no me quería ir sin esta diapositiva. De pronto es muy puntual, pero me parece muy valiosa. Son 13 consejos que yo encontré revisando mucha bibliografía de lo que no debemos hacer cuando estamos trabajando en casa. Lo que no, llévense en eso en su cabeza. ¿Trabajar en pijama? No, señores, no hagamos eso. Ser demasiado flexible en los horarios, entonces no importa si empiezo a trabajar a las 6 de la mañana o termino a las 10 de la noche, no, hay que tener un horario. Trabajar en cualquier rincón, entonces como ando con mi portátil, puedo trabajar en cualquier huequito que me ubique o que me coja la reunión, donde me coja la reunión. No, debo acondicionar un espacio donde yo pueda tener buena iluminación, buena ventilación, poderme sentar en una postura adecuada para trabajar. Entonces, cuando me voy a trabajar en un rincón, cualquier lado de mi casa, pues no estoy planeando mi gestión frente al tema. Prestarle atención a más de una cosa a la vez, o sea, estar conectados en N plataformas al tiempo, el teléfono, el WhatsApp, etcétera. Suponer o dar por entendido, esto es clave, porque la comunicación por estas plataformas o por el cuadrito del computador, se dicen muchas cosas, pero el que está al otro lado, ¿sí me está entendiendo lo que yo estoy diciendo? ¿O yo estoy entendiendo lo que el otro me está diciendo? Trabajar de día unas veces y otras de noche o en la madrugada, asaltar el refrigerador, tengo hambre, ya desayuné, no, pero es que son las 10, no, voy a ir a comer algo, ay, son las 11, ay, voy a ir a comer algo. Entonces estamos asaltando el refrigerador de manera permanente y ahí estoy dañando todos mis hábitos saludables. Trabajar todo el día, pero no recuerdo lo que hice, o sea, hice tanta vaina que finalmente no sé qué fue lo que hice. Atendí a los chinos, hablé con mi mamá, hablé con el fulano del proceso de X, Y, Z al final del día. Entonces, ¿cuál es mi planeación frente a mi gestión? Eso es importante. Aislarme socialmente, entonces no vuelvo a reunirme con mis amigos, no vuelvo a hacer absolutamente nada. Estar actualizado sobre las últimas noticias del coronavirus, que es muy bueno, pero si yo estoy metido todo el día mirando el último reporte, pues ya esto se me convierte en una obsesión. Y el último, ser un sedentario digital. Todo el día, desde que empiezo mi jornada hasta que termino, estoy sentado, no me paro ni siquiera a hacer una pausa activa ni a hacer absolutamente nada. Bueno, muchísimas gracias, espero que haya sido importante algunos elementos que les compartimos. Los invito a que revisen el material y que conversen con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a darle de nuevo ese fuerte aplauso, que se sienta la calidez hoy en el Hotel Intercontinental en Medellín. Muchísimas gracias por todas estas aclaratorias, sobre todo al final. Me informan que en el chat no tenemos ahí preguntas, ¿nos da tiempo para hacerlas acá en vivo, de manera presencial? Espero por ustedes. Solo 2 preguntas, ¿ok? Sí, levántate por favor, ¿le colocan el micrófono?
Solamente tendremos oportunidad para 2 preguntas en la sala. ¿Se lo das al chico? Hola, buenas tardes. Mi pregunta básicamente va en la investigación de los accidentes de trabajo. Cuando hablabas del reporte y la investigación de los accidentes de trabajo, solamente mencionaste el teletrabajo y el trabajo en casa, pero no la tercera modalidad. Eso, pues no sé, me hace entender que tal vez no debemos investigarlos, no se reportan, o cómo es el manejo hacia este tipo de eventos. Gracias. Gracias por tu pregunta. Cualquier modalidad de las que les hablé, necesitamos investigar el accidente, siempre. ¿Y cuál es la obligación del empleador para poder hacer eso? Reportar a su ARL el nombre de la persona, el lugar de donde está desarrollando su labor, el horario, ¿sí? La jornada, horario, jornada y las actividades que está desarrollando. Siguiente pregunta. ¿Tenemos espacio para una última pregunta? ¿No hay más? La señorita. Muy buenas tardes. En teletrabajo tenemos 3 modalidades. ¿Cuál es la que más recomienda según la experiencia en tu organización? ¿La de autónomo, suplementario o móvil? Mira, no recomiendo, o sea, la de autónomos es la más, como la más estable y la más regulada, porque en el tema de teletrabajo el autónomo, que es el que decide dónde trabaja, pero que es en su casa o en una oficina que le alquila, esa es la característica del autónomo, pues da una seguridad en la locación, ¿sí? Las otras 2 figuras no dan seguridad en la locación, porque en las otras 2 figuras yo puedo estar rotando o ser nómada digital en la ubicación del sitio, y eso dificulta, digamos, también la administración de esa gente y la identificación sobre todo del riesgo. Pero pues ahí sí dependes del modelo empresarial, no me atrevería a recomendarte ninguno, solamente decirte que el primero es el que tiene un poco más de facilidad en el seguimiento, en la administración y en la planeación de la gestión. Muchísimas gracias, doctora Luz Estela. ¿Alguien más? Ya no hay más oportunidad. Bien, mientras tanto queremos agradecerle a usted, doctora, por habernos acompañado en la 27ª semana ocupacional, y de nuevo vamos a darle el fuerte aplauso a la doctora. Quiero aprovechar para recordarles a todos ustedes y agradecerles a nuestros auspiciadores de la 27ª semana de la salud ocupacional positiva: Compañía de Seguros S.A., Seguros Bolívar, Colmena Seguros, Dota Cóndor, Cointec, Intecon, Hightech, Whitegrab, Actura, Alitec, Serentia, Impleset, Confama y Sura. A los asistentes les pedimos que estén muy atentos, porque en breve a las 3:30 vamos a dar inicio a los aspectos históricos de la ergonomía en Colombia. Así que pendientes, porque en breve reiniciaremos la conferencia. Para todos ustedes también queremos recordarles que después de cada conferencia los salones están siendo desinfectados, buscando garantizar un espacio sanitario, y por ello les reiteramos nuestra invitación.